Buenas noches, mi nombre es José Daniel Manchego Morales, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad UTP. El curso es Filosofía del Derecho, que tenemos en este caso, que es la semana 5, es análisis del caso La corrupción del Perú, el caso Rolls-Gate. Vamos a iniciar con una breve reseña sobre la organización de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República encabeza el Poder Ejecutivo y concentra atribuciones constitucionales claves: dirigir la política general de gobierno, representar al Estado dentro y fuera del país, velar por el orden interno y la seguridad exterior y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Estas competencias definen un rol fiduciario. El ejercicio del cargo debe orientarse al servicio de la nación y no a intereses privados. Operativamente, la presidencia está conformada conduciendo el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, cuya coordinación recae en el presidente del Consejo de Ministros, que es la PCM, ¿no? La PCM articula políticas multisectoriales, emite normas, coordina con otros poderes y organismos constitucionales, conforme a su reglamento de organización y funciones y a su mandato constitucional. En materia de integridad pública, la conducta de las más altas autoridades se rige por la Ley 27815, que es el Código de Ética de la Función Pública, que establece principios y deberes y prohibiciones aplicables a todos los servidores públicos. Esta ley se complementa con su reglamento y elementos de implementación. Finalmente, el ecosistema de control y defensa ante la corrupción incluye a la Contraloría General de la República, que es el ente rector del Sistema Nacional de Control y con autonomía a dirigir el control gubernamental, y a la Procuraduría General del Estado, que es la defensa jurídica del Estado y de recuperación de bienes, de activos, perdón. Estas entidades proveen contrapesos institucionales esenciales para la probidad en el ejercicio presidencial. Este informe que estamos desarrollando analiza el caso Rolls-Gate, que es una investigación sobre los relojes y joyas de lujo usadas por la presidenta Dina Boluarte, como ventana para comprender cómo los déficits de la ética pública erosionan la legitimidad del Estado. Se presenta una línea de tiempo mínima verificable. Uno, los allanamientos a la vivienda de la mandataria y el Palacio de Gobierno, que fueron entre el 30 y 31 de marzo del 2024. Segundo, las respuestas públicas indicando que los relojes fueron préstamos del gobierno de Ayacucho, Fulfero Corimba. Tercero, la ampliación fiscal de la pesquisa a una joyería de alto valor. Cuarto, la denuncia constitucional de la Fiscalía, que fue realizada el 27 de mayo de 2024. Y quinto, el archivo de la acusación por parte del Congreso, que fue entre abril y mayo del 2025. Con base en Sócrates, Platón y Aristóteles y el contractualismo de Hobbes, Locke y Rousseau, y también Kant, se argumenta que la corrupción es la ruptura práctica del deber público, sustituye la voluntad general por intereses particulares, impide universalizar las máximas del cargo y destruye la confianza. En el plano jurídico se explica el cuadro típico que ha hecho el Ministerio Público de esta doctrina: el cohecho pasivo impropio, que es el artículo 394, el enriquecimiento ilícito, que es el 401, y la conexión con el Código de Ética. Comencemos con la descripción del caso. En marzo del 2024, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú realizan allanamientos a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y a Palacio de Gobierno en el marco de una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito y no declaración de relojes de lujo. La mandataria negó los cargos, calificó las diligencias excesivas y los medios registraron el inicio no formal de las diligencias de los relojes Rolex. En mayo de 2025, la Fiscalía presentó denuncias constitucionales ante el Congreso vinculadas al caso. Posteriormente, la Comisión Permanente y el Pleno dieron por archivada la denuncia, generando controversia institucional y pedidos fiscales de reconsideración. El marco penal aplicable, según la hipótesis fiscal y el debate público, son el enriquecimiento ilícito, que es el artículo 400 único del Código Penal, incremento patrimonial justificado por un funcionario; cohecho pasivo impropio, artículo 394 del Código Penal, aceptación, recepción de ventaja indebida para un acto propio del cargo sin faltar al deber; ética pública, deberes y provisiones del Código de Ley de Ética, que es la Ley 27815, respecto a obsequios y conflictos de intereses de uso de bienes. Acá hay un contexto sistémico. El Perú registra deterioro reciente en el índice de percepción de la corrupción y múltiples sentencias en casos Lavallato como Millonarias Reparaciones Civiles, lo que evidencia tanto avances sancionadores como persistencia de problema. Vamos a proceder con el análisis filosófico jurídico. Vamos a hablar primero con qué es lo que dice Sócrates. Para Sócrates, conocer el bien obliga moralmente a obrar bien.
La aceptación de regalos de alto valor de una autoridad, si fueran indebidos, revelaría ignorancia moral y autoengaño. Se prioriza lo privado frente al deber público. La respuesta socrática exige examen interior y la coherencia entre discursos y vida pública. Para Platón, Platón advierte que cuando el poder se subordina al dinero, la ciudad degenera hacia oligarquías. El lujo político es un síntoma de captura. Un régimen justo requiere gobernantes guiados por la virtud con educación y reglas que desalienten la corrupción. La elección platónica, formación ética e instituciones que reduzcan al mínimo los incentivos para el intercambio de favores. Para Aristóteles, la política es la búsqueda del bien común. La corrupción es desviación del fin. La práctica del don contra prestación erosiona la prudencia del gobernante y destruye la confianza jurídicamente. Legitima control ex ante, como es la prevención, y ex post, sanción. Y un diseño institucional que alinee virtudes individuales y reglas públicas. Para Hobbes, sin sanción creíble, reina la desconfianza. La ley debe ser clara y aplicable con firmeza para evitar el estado de naturaleza de favoritismo. Para Locke, el poder es fiduciario. Si traiciona la confianza, la ciudadanía tiene derecho a reclamar y a reformar las instituciones. Para Rousseau, la corrupción rompe la voluntad general, obsequios indebidos sustituyen el interés público por intereses particulares. Y para Kant, el imperativo categórico exige actuar solo según máximas universables. Si la máxima aceptar regalos de lujo en el cargo se universalizaría, colapsa la institucionalidad. Por eso, la ética pública kantiana demanda transparencia radical y publica las razones y deberes de veracidad. Nosotros hemos planteado 6 propuestas viables, ¿no? Para la prevención, detección, sanción, integración cívica y alineación que esté alineado con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en el marco peruano, ¿no? A través del Código Penal, la Ley 27815, la Ley 32069, que es la contrataciones y su reglamento del 2025. Como primer punto, tenemos el registro en tiempo real de obsequios y hospitalidades. Es crear una plataforma única con declaración inmediata, 24 horas, de los regalos y hospitalidades que cualquier funcionario reciba, poniendo el valor estimado, el oferente y el motivo. Esto debe ser una aplicación abierta para que exista el control social y tendrá una integración automática con declaraciones juradas de intereses y patrimonios. Alertas cuando el oferente tenga contratos, gestiones o transferencias en el sector del funcionario, ¿no? Como segundo punto, la trazabilidad en contrataciones, la ruta del sol, la ley 32069. En contrataciones públicas, la bitácora digital de cada decisión, necesidad, términos, evaluaciones y justificaciones, tiene que estar alineada y con el sello de tiempo y publicación de datos abiertos a través de las plataformas del SEACE y del CIAF. Y tenemos que tener un semáforo de riesgo que marque vínculos entre oferentes y decisores y alerta si había modificaciones contractuales a través de las licitaciones que se están realizando, ¿no? Como tercer punto, auditoría algorítmica independiente, que es un panel público mensual de patrones atípicos, que son las adendas, compras fraccionadas, contratos repetitivos, publicando modelos, métricas y falsos positivos para rendiciones de cuenta. Como cuarto punto, el sistema integrado de integridad, y ética aplicada, que es una formación obligatoria anual y evaluación práctica para altos cargos. Tenemos que tener una mentoría de integridad, estilo compliance, en el PCM y en los ministerios. Y también formaremos oficiales de integridad con independencia funcional para evitar operaciones de alto riesgo. ¿No? Todo esto, por ejemplo, inspirado en lo que dijo Kant y Platón, la primacía del deber y de la virtud. Como quinto, sanción efectiva y recuperación de activos. Las unidades especializadas con metas de tiempos por tipo de delito, cohecho, enriquecimiento y colusión, y acuerdos de colaboración eficaces para fortalecer la Procuraduría para reparaciones civiles y extinción de dominio, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener avances del equipo especial en lo que es recuperaciones y sentencias. Como sexto, el control social vinculante en megaproyectos. Comités ciudadanos sorteados, comedores acreditados, poderes para observar las etapas críticas y exigir respuestas motivadas, ¿no? La publicación de las minutas y matrices de respuesta que se realicen, ¿no?
Conclusiones. El caso Rolesgate muestra tensiones entre la ética pública y la práctica política. La mera duda razonable sobre objetos de lujo a la más alta autoridad erosiona legitimidad y confianza. Los hallamientos realizados en marzo de 2024, la acción fiscal de mayo del 2025 y el archivo congresal reflejan fricciones institucionales en la ciudadanía que percibe como impunidad. Filosóficamente, la corrupción desordena la polis, según Platón, desvía del fin del gobierno, según Aristóteles, y rompe la fiducia públicas, como Locke lo indica, y no es universable, como lo indica Kant. Jurídicamente corresponde aplicar, según el caso, los casos de enriquecimiento ilícito, el artículo 401 y cohecho pasivo impropio del 394, ¿no? Además del código de ética. El paquete de 6 medidas propuestas es viable según la normativa de las Naciones Unidas, la ley 27815, la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, y ataca incentivos y oportunidades y opacidad. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.